Bueno amigos, hemos terminado el banco de trabajo Sketcher. Obviamente seguiremos trabajando en él, ¿no? Porque sin él, pues no hacemos nada, como he dicho. Pero bueno, hoy nos vamos a adentrar ya en el banco de trabajo ParDesign. Este banco de trabajo se ocupa de permitirnos diseñar piezas en 3D totalmente paramétricas. Como siempre suelo decir yo en vídeos pasados, que diseñemos una pieza en un programa de diseño paramétrico no la convierte instantáneamente en paramétrica, ¿vale? Esta pieza, para que podamos decir que es paramétrica, debe de cumplir unas condiciones, y si no cumple esas condiciones, da exactamente igual donde lo hayamos diseñado, no será paramétrica, ¿vale? El 99,99% de los tutoriales y piezas que vemos por YouTube u otras redes no son paramétricas, ¿vale? ¿Las hacen con software paramétrico? Sí, pero no son paramétricas. Yo ya sé que a la mayoría de vosotros eso os importa un bledo, porque lo único que queréis es un software que os permita diseñar de manera más o menos sencilla aquellas piezas que vosotros necesitáis para vuestros trabajos, vuestras colecciones o lo que sea. Pero es importante que entendamos eso, ¿vale? Que no nos convierte en un parametricista el que utilicemos un software paramétrico. La palabra parametricista la he inventado yo, no existe, ¿vale? Lo digo por si alguno se altera. Bueno, vamos a empezar con el banco de trabajo ParDesign y vamos a explicar un poco cómo es su entorno y la metodología que nosotros vamos a llevar para trabajar, ¿vale? Para ello, bueno, pues hacemos clic aquí en el botón este que tenemos aquí, ¿vale? Que es el que nos va a cargar el banco de trabajo ParDesign, ¿vale? Que es el que se ocupa de diseñar piezas paramétricas. Tened en cuenta que tenemos otros bancos de trabajo que nos permiten, en cierto modo, trabajar libremente, sin parámetros, sin árboles y sin restricciones. Uno de ellos es Part y el otro es Draft, ¿vale? En este caso, Draft haría las funciones o sustituiría en cierto modo a Sketcher, y Part sustituiría a ParDesign, ¿vale? Permitiéndonos obviamente diseñar sin tener que recurrir ni a restricciones, ni a parámetros, ni a ninguna otra cosa. Que además, curiosamente, FreeCAD nos permite utilizar parámetros dentro de estos dos bancos de trabajo, pero se puede hacer perfectamente sin ello, ¿vale? Que es un poco la idea. Bueno, nosotros nos vamos a centrar, como os digo, en bueno, pues en estos vídeos que vamos a empezar a hacer. El primero, nos vamos a centrar en ParDesign. Luego ya veremos otros bancos de trabajo, obviamente. Bueno, hacemos clic aquí en parte paramétrica. Esto nos va a cargar el entorno de ParDesign. Y cuando digo entorno es porque, aunque puede ser parecido al que ya habíamos visto de Sketcher u otros que ya veremos, porque es una cosa que me gusta mucho en FreeCAD, y es que prácticamente todos los módulos o bancos de trabajo que trae guardan el mismo estilo, cambiando cosas, evidentemente, porque unos se dedican a uno y otros se dedican a otro, pero en sí todos mantienen el mismo estilo, los mismos menús, las mismas opciones y las mismas paneles de herramientas. Entonces eso es algo que nos facilita mucho el trabajo. Nosotros aquí lo primero que podemos observar como diferencia es obviamente la barra de menús de arriba, esta que tenemos aquí. Vemos que en ParDesign es mucho más pequeña que en Sketcher. Obviamente hay otros iconos y además debemos destacar que realmente la barra de herramientas de ParDesign sería concretamente esta que os estoy marcando aquí, ¿vale? Eso sería ParDesign. Y decís vosotros, bueno, ¿y qué pasa con esta barra de herramientas y qué pasa con esta otra que hay aquí? La de arriba ya la conocemos, que bueno, es la de abrir, guardar, y deshacer, rehacer y actualizar. No tiene mucho más. Pero ¿y estas dos que tenemos aquí en los laterales? Bueno, pues estas dos barras de herramientas, si os acordáis, son comunes para todos los bancos de trabajo. Es decir, no sé si puede haber alguno que no las tenga, pero creo que no existe un banco de trabajo que no cuente con estas dos barras de herramientas, ¿vale? Son barras de herramientas comunes a todos los bancos de trabajo. Si os acordáis,
en Sketcher vimos que de este banco, o sea, de esta barra de herramientas, podíamos utilizar o sacarle cierto partido a la primera. Y os comenté que el resto de herramientas en Sketcher no tenían ninguna utilidad, ¿vale? La primera sí que nos permitía ajustar a pantalla absolutamente todo lo que tuviésemos dibujado. El resto de herramientas de esa barra de herramientas en Sketcher no tenían ninguna utilidad. Lo mismo que ocurría con esta otra barra de herramientas que tenemos aquí, que sí que aparecía en Sketcher, pero en sí no tenían mayor utilidad dentro de ese banco de trabajo. Sin embargo, aquí en ParDesign vamos a ver que esas dos barras de herramientas sí que ya cobran bastante más protagonismo que el que cobraban dentro de Sketcher, ¿vale? Por eso están ahí. Tened en cuenta que esas dos barras de herramientas las vamos a tener presentes en todos los bancos de trabajo, ¿vale? Esta y lo que viene siendo esta van a estar presentes en todos los bancos de trabajo. Esta de aquí, que voy a señalar con esta flecha dibujada a mano, esa de ahí nos permite organizar nuestro árbol de operaciones, ¿vale? Al mismo tiempo que crear variables para los parámetros. Y esta otra barra de herramientas que tenemos aquí nos permite un poco ajustar la vista, la calidad con la que vamos a ver los objetos tridimensionales en pantalla, así como orientarnos en el modelo y también tomar mediciones, es decir, obtener ciertas mediciones de nuestro modelo, ¿vale? Eso es lo que nos van a permitir esas barras. Por ese motivo son comunes en todos los bancos de trabajo, porque son cosas que vamos a necesitar hacer prácticamente hagamos lo que hagamos, menos en Sketcher, ¿vale? Que en Sketcher, bueno, pues no tiene mucho sentido utilizarlo porque, a ver, podemos utilizar la herramienta de medición, esta que sería esta que estoy marcando con el círculo, pero en este caso no tendría mucho sentido porque dentro de Sketcher, al todo ser paramétrico, podemos utilizar una cota para poder tomar una medida, con lo cual no necesitaríamos de una herramienta para medir, o sea, no tendría ningún sentido, ¿vale? Y así podemos ir mencionando el resto de herramientas. Bueno, más que podemos observar en ParDesign. Como os dije, su barra de herramientas se compone de 3 o 4 partes. En este caso son 4, ¿vale? 4 partes, como podéis observar, serían estas sus correspondientes barras de herramientas. Vamos a separarlas un poco para ir hablando por encima de momento de ellas, ¿vale? Esta barra de herramientas que tenemos aquí, la que remarco con este rectángulo rojo, yo la llamo la barra de herramientas de creación. La llamo así por el motivo de que es la que me permite crear cuerpos, crear croquis, crear proyecciones de otros objetos, crear clones y por supuesto crear aquellas geometrías básicas que son planos, ejes, puntos y sistemas de coordenadas, ¿vale? Todo ello hablaremos y veremos su utilidad y su funcionalidad, obviamente, ¿vale? Por tanto, yo la considero una barra de creación. Realmente no sé cómo se llama esta barra, porque si nos vamos aquí a ver, no sé si tenemos por aquí las barras de herramientas, y entiendo que se llama toda ella, creo que se llama modelado, ParDesign, o sea, no tiene un nombre así en sí definido, ¿vale? Más que cosas extrañas. Entonces, bueno, yo la voy a llamar así, ¿vale? La barra de creación. Luego tenemos esta otra que vemos aquí, que esta otra, si os dais cuenta, se divide en 3 partes. Podemos ver que se divide por aquí y se divide por aquí, ¿vale? ¿Por qué se divide en 3 partes? Porque nos separa 2 grupos concretamente más un tercero, ¿vale? En este caso, si os fijáis, todas estas herramientas que tenemos aquí, de color amarillo y rojo, son muy parecidas a estas otras que tenemos aquí en color azul y rojo, ¿vale? En sí diríamos que son las mismas, ¿vale? Pero, ¿qué diferencia hay entre ellas y por qué de distinto color? Bueno, las que están de amarillo y rojo, es decir, estas de aquí, son herramientas aditivas, es decir, cuando tenemos algo en pantalla, bien sea un sketch o un objeto, estas herramientas amarillas lo que me van a hacer es añadir geometría a lo que ya tengo
van a sumar geometría, ¿vale? En cambio, las de azul y rojo lo que van a hacer es todo lo contrario. En lugar de añadir geometría, van a quitar geometría, ¿vale? Esto es como si nosotros, por ejemplo, tuviésemos una mesa y en esa mesa empezamos a pegar cosas, por ejemplo, ladrillos, ¿no? Con estas herramientas pegaríamos ladrillos, con estas otras derribaríamos esos ladrillos, ¿vale? Eso es lo que hacen unas y lo que hacen otras. Y luego tenemos una tercera que podría estar perfectamente en las de abajo, pero bueno, la han puesto aquí, me ha quedado capturado ahí el cartelillo, vamos a volver a repetirlo. Esta tercera herramienta que tenemos aquí es una herramienta bastante potente y que no usa mucha gente dentro de lo que viene siendo Part Design, y es la herramienta de operaciones booleanas, ¿vale? Esta nos permite hacer uniones de piezas, uniones de cuerpos, uniones de muchísimas cosas dentro de Part Design. Por eso se diferencia aparte, porque es como otra herramienta. Luego tenemos esta barra de herramientas que vemos aquí. Voy a poner el amarillo que creo que destaca mejor, ¿vale? Esta barra de herramientas que tenemos aquí es una barra de herramientas que, como podéis ver, está también en color azul y rojo, lo cual quiere decir que es igual que esta, es decir, son operaciones que sustraen material, que quitan material, ¿vale? Y alguno dirá, no, pero esta herramienta de aquí te añade un redondeo y esta otra te añade un chaflán. Son de añadir, no son de quitar. Pues no, porque fijaros que si nosotros tenemos aquí un rectángulo y nosotros aquí añadimos un redondeo, realmente lo que está haciendo no es añadir, sino que lo que está haciendo es quitarte toda esta esquina de la figura. Toda esta esquina que estoy pintando de amarillo te la está quitando para que quede ese redondeo, por tanto es sustractiva, ¿vale? Y si lo que hacemos es poner un chaflán aquí, pues obviamente lo que te va a hacer es quitar de la pieza toda esta esquina para que quede ese chaflán. Por tanto, es sustractiva, ¿vale? Luego tenemos de vaciado y por supuesto para inclinar caras. Y por último, esta barra de herramientas que tenemos aquí, lo que nos va a permitir es hacer matrices, es decir, copias, duplicados, simetría, un array lineal, un array circular, o la última herramienta pues lo que nos permite es hacer una mezcla de todos ellos, es decir, dentro de una misma herramienta nos permite hacer simetría, nos permite hacer matriz lineal y nos permite hacer matriz polar o circular, ¿vale? Es una multiherramienta, por decirlo de alguna manera, muy útil también y muy poderosa. Bueno, pues esas son las herramientas que nos ofrece en este caso el banco de trabajo FreeCAD. Seguramente... O sea, FreeCAD, del banco de trabajo Part Design, perdón. Seguramente muchos dirán, qué poca cosita. Ya, pues con estas pocas cositas podemos hacer muchas cosas, pero muchas, muchas, muchas. Prácticamente una infinidad, ¿vale? Yo voy a colocarlas tal y como vienen por defecto, que vienen organizadas bastante bien, ¿vale? Primero la creación, luego herramientas de adición, luego herramientas de sustracción booleana, herramientas de sustracción pero con operación y luego las herramientas de arrays o matrices, ¿vale? Así es como viene y así es como las he colocado. Vosotros podéis colocarlas como queráis, porque ya veis que las barras se pueden sacar y organizar donde vosotros queráis. Lo único que tenéis que tener en cuenta es qué barra es cada una y para qué nos sirve. Bueno, más cositas que podemos ver en el entorno de Part Design. Podemos distinguir, vamos a poner el amarillo nuevamente, podemos distinguir a la izquierda un panel principal que ya teníamos en Sketcher, pero este panel principal podemos observar que ahora nos aparece el árbol de operaciones y dentro del árbol de operaciones podemos observar que aparece por defecto un cuerpo. Luego hablaremos de eso, ¿vale? Esta barra de herramientas podemos observar que se divide en dos partes. La parte de arriba es denominada modelo o árbol de operaciones y la parte de abajo, bueno, pues yo la denomino propiedades porque realmente eso es lo que es y está dividido en dos pestañas. Por un lado datos y por otro lado vista. ¿Vale? Vamos a explicar
un poquito por encima qué es lo que nos permite hacer estas dos barras de herramientas, ¿vale? O estos dos paneles, mejor que barras. El de arriba, este, es el árbol de operaciones. Es donde se va a ir listando, como si se tratara de un libro escrito, todo lo que nosotros vamos a ir diseñando dentro de FreeCAD. Cualquier cosa que nosotros vayamos haciendo se va a ir poniendo aquí, como si se tratara de una línea de tiempo, permitiéndonos avanzar para adelante o para atrás según nos interese. Ya veremos luego en qué consiste esto con mayor amplitud. Debajo, este panel que tenemos aquí, que se divide en dos pestañas, estos nos van a permitir modificar las propiedades de aquellos objetos que nosotros tengamos en pantalla. Es decir, si tenemos aquí un cuadrado hecho con líneas, pues nos va a permitir cambiarle el grosor de líneas, el tamaño de los puntos, el color de las líneas y una infinidad de propiedades que nosotros podemos cambiar, ¿vale? Eso es lo que va a permitirnos, así a grosso modo, realizar estos dos paneles. Obviamente son dos pestañas diferenciadas, una nos hace uno, otra nos da otras propiedades como por ejemplo su posición en el espacio tridimensional, su rotación, en fin, una serie de parámetros que nosotros vamos a poder modificar. También podemos observar que en el panel de la derecha, ¿vale?, ha cambiado respecto al que teníamos en Sketcher. Ahora parece que se nos presenta un único panel, ¿vale? En este panel, dejadme salir un momento aquí, y como estuve yo danzando por ahí, pues desactivé el cuerpo, y en realidad cuando activamos Part Design esto nos tiene que aparecer así, ¿vale? Si pinchamos fuera se nos desactiva cuerpo, y si se nos desactiva cuerpo, aquí te quita opciones, ¿vale? Hay que tener el cuerpo activo para que te aparezcan las opciones de Part Design. Eso es una cosa que, bueno, toca un poco las narices, pero no sé por qué lo tienen montado así. No es un error, sino que es que está estructurado así, que a nada que tú tocas o pinchas fuera, se te desactiva el cuerpo y ya no te aparecen las funciones de Part Design. Eso es un poco, bueno, pues toca narices más que otra cosa. Pero bueno, conociéndolo no hay mayor problema, ¿vale? Bueno, como podéis observar, aquí ahora nos aparece un panel denominado tareas, y aquí dentro de tareas vamos a tener paneles diferenciados según vayamos trabajando. Pueden crecer y menguar estos paneles, ¿vale? Van a ir apareciendo distintos paneles. Por defecto vamos a tener uno, que es este que podemos observar aquí, que es el de ayuda. El de ayuda nos va a ir en todo momento asesorando de qué es lo que nosotros podemos o lo que el programa considera que nosotros podemos querer hacer, ¿vale? Él siempre nos va a poner ahí la herramienta que él considera que nosotros podemos querer utilizar. Eso no quiere decir que la vayas a utilizar, ¿vale? Como podéis observar, como en pantalla no tenemos nada, absolutamente nada, pues el sistema lo que nos dice es, oye, entiendo que lo que quieres es crear un croquis, ¿vale? Y tiene mucho sentido. Obviamente es un buen ayudante porque tiene sentido. Es cierto que se pueden hacer otro tipo de cosas dentro de Part Design sin la necesidad de crear un croquis, pero principalmente siempre vamos a querer crear un croquis. Por ese motivo, el ayudante nos dice que creemos un croquis. Cuando tengas creado el croquis, te volverá a dar otra ayuda, es decir, te va a decir qué tendrías que hacer o qué opciones puedes hacer después de crear el croquis. Pues te dará la opción de destruir, de hacer una revolución o, bueno, otras herramientas que hay que podrían compaginar muy bien con el croquis, y además te las va a ordenar según preferencia, es decir, según él considera que te puede interesar más usar una que otra, ¿vale? Con lo cual esta ayuda para la gente que no, bueno, pues que no tiene mucho, ¿cómo decir?, que no se mueve muy bien dentro de FreeCAD, pues le puede ser de mucha utilidad, ¿vale? Porque te va asesorando. Luego ya cuando tú coges el tranquillo al programa, pues ya no necesitas la ayuda para nada, pero bueno, está bien, ¿vale? Y luego aquí debajo, ahora mismo, como podéis observar, nos pone como herramientas, nos pone las herramientas booleanas. No tienen mucho sentido porque como no tenemos nada en pantalla, pues es imposible sumar o restar cuando no hay nada, ¿no?
Pero bueno, te da una operación, supongo que por poner algo, ¿vale? Por rellenar el cuadro. Pero aquí normalmente en este cuadro lo que vamos a ir teniendo es la posibilidad de cambiar propiedades. Y diréis vosotros, otra vez, porque ya cambiábamos las propiedades en este que tenemos aquí, según nos dijiste. Sí, cierto. Pero aquí cambiamos las propiedades de lo que nosotros tenemos en pantalla. Si yo tengo un cuadro y un círculo, a uno puedo darle un tamaño, a otro puedo darle una posición, al otro puedo darle otra posición, distintos colores, distintos grosores de línea, etcétera, etcétera. Eso lo voy a hacer con estos paneles que tenemos aquí. Sin embargo, este otro panel que vamos a empezar a ver aquí nos da propiedades, pero no propiedades de los objetos que tenemos en pantalla, sino propiedades de las herramientas que podemos utilizar, ¿vale? Son propiedades completamente diferentes. Mientras que aquí, como os digo, en este panel de aquí vamos a ver las propiedades de los diferentes objetos que tenemos en pantalla, en este otro panel vamos a ver las propiedades que nos ofrecen las herramientas para poder modificar estos objetos que tenemos en pantalla o que vamos a crear, porque muchas veces muchas de las herramientas son para modificar objetos que ya tenemos creados y otras herramientas son para crear objetos, ¿vale? Entonces van a tener propiedades, tanto los objetos como las herramientas. Esto es como un poco, si entendéis un poco de Photoshop, GIMP o alguno de estos, veréis que pues lo que vamos a hacer, las imágenes que vais colocando en el lienzo, pues tienen una serie de propiedades, ¿no? Transparencia, mezcla con otras de abajo, los distintos tipos de mezcla, etcétera, etcétera. Posición, rotación, escala, son las propiedades que tienen los objetos que tienes en pantalla. Pero luego tienes los típicos pinceles y los pinceles tienen su propia configuración y sus propias propiedades, ¿no? Tanto el tamaño del pincel como la forma del pincel, la inclinación, el no sé qué, el no sé cuánto, ¿vale? Pues esto es un poco parecido a Photoshop, GIMP y demás. Tenemos las propiedades de los objetos que tenemos en pantalla, pero luego las operaciones y herramientas que tenemos arriba tienen sus propias propiedades, ¿vale? O sus propios métodos de configuración. Por eso podemos distinguir dos paneles distintos para poder cambiar propiedades y configuraciones. Bien, explicado eso, lo siguiente que vamos a tratar pues es el área de trabajo. El área de trabajo, que sería todo esto, como podéis observar así a simple vista, difiere un poco del que veíamos en Sketcher. ¿Por qué? Pues porque en Sketcher nosotros inicialmente teníamos unos ejes de color rojo y verde, si no me equivoco, ¿vale? Que uno nos marcaba la X y el otro nos marcaba la Y, ¿vale? Teníamos un 0, 0 y luego además teníamos todo con una cuadrícula. Al mismo tiempo, este cubo que ahora vemos en España, Dios, ¿qué digo? Este cubo que vemos en pantalla, pues en Sketcher era un cuadrado, ¿vale? Era un cuadrado con las esquinas achaflanadas. Entrad en Sketcher y lo veréis, ¿vale? Lo cual nos indicaba que estábamos en un entorno 3D. Ahora podemos observar que tenemos un cubo tridimensional, lo cual nos quiere indicar que estamos en un entorno 3D, ¿vale? Lo mismo ocurre con el sistema de coordenadas que tenemos aquí abajo. Si observáis en Sketcher os aparecía una L, ¿vale? Con su correspondiente flechita, eso sí, aquí te ponía X, aquí te ponía Z, me parece, y aquí te ponía Y. Bueno, esto puede variar, puede ponerte la Y aquí, la Z aquí, depende de cómo esté organizado. Creo que es Z para arriba e Y perpendicular a la pantalla, pero no me lo tengáis muy en cuenta porque en cada programa es distinto, o sea que si os dais cuenta, eso ahora ha cambiado, ¿vale? Ahora ya tenemos una triada totalmente tridimensional, lo cual quiere decir que estamos en un entorno 3D, ¿vale? No necesitamos cuadrícula ni ninguna otra cosa porque nosotros aquí contamos con planos, que es sobre los que vamos a trabajar, planos, ejes y puntos, algo muy importante, ¿vale? Para el tema paramétrico. Bien, dentro del mundo paramétrico, algo que es de vital importancia y muy importante saber controlarlo es el
árbol de operaciones, que es esto que nosotros tenemos aquí, ¿vale? Y esto me lo habéis preguntado hasta el infinito y más allá, porque como ha salido la versión 1.0, etcétera, etcétera, ¿cuál es la estructura que debemos de llevar dentro del banco de trabajo? Bueno, vamos a explicarlo. Voy a coger el lápiz y la tableta porque me es más cómodo para poder escribir. Y aquí vamos a tener que hacer una explicación larga y concisa, porque es de lo que se trata. En este caso, si vosotros os fijáis, aquí, dentro de lo que es el árbol de operaciones, tenemos un sin nombre, no tiene nombre, ¿vale? Y si lo desplegamos, podemos observar que por defecto, cuando nosotros entramos en Par Design, aparece un cuerpo y dentro del cuerpo hay un sistema de coordenadas, ¿vale? El sistema de coordenadas está oculto. Si le damos clic al ojito este que está tachado, podemos ver ese sistema de coordenadas. Se trata de 3 planos: el plano en planta, que sería el plano XY, el plano frontal o alzado, que sería el plano XZ, y el plano de lateral o perfil, que sería el IZ, ¿vale? Se me olvidó decir que el plano XY no solo es planta, sino que es visto desde arriba, ¿vale? O desde abajo, dependiendo de cómo os orientéis. Luego además contamos con unos ejes, ¿vale?, que se entrecruzan en el 00, que son el eje X, el eje Y y el eje Z, ¿vale? Definiéndonos el eje X las horizontales, el eje Z las verticales y el eje Y nos representa la profundidad, ¿vale?, de todo ello. Pero bueno, los planos estos aparecen única y exclusivamente cuando nosotros vamos a trabajar. De otra manera no tenemos plano, ¿vale? Entonces aquí podemos ver que tenemos una estructura arbólea. ¿Por qué arbólea? Porque uno cuelga de lo otro, ¿vale? Por eso se llama en forma de árbol, porque uno cuelga de otro. Si os dais cuenta, en un árbol las hojas cuelgan de las ramas y las ramas cuelgan en sí de otras ramas y esas otras ramas al final cuelgan del árbol, ¿vale? Unas más gruesas que otras, pero van unas colgando de otras. Por ese motivo se llama en forma de árbol o también de cascada, que también se suele utilizar ese nombre. Bien, ¿por qué aparece sin nombre? Bueno, aparece sin nombre, si os dais cuenta, aquí en esta pestaña de aquí de abajo, también nos aparece el sin nombre, ¿vale? Lo tenemos en ambos lados, sin nombre aquí y sin nombre abajo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues eso quiere decir que no hemos guardado el archivo, ¿vale? Eso es un archivo. Esto es el nombre del archivo y esto que tenemos aquí también es el nombre del archivo. Fijaros que si yo le doy a guardar, y lo voy a guardar aquí en... a ver dónde lo tengo. Nunca tengo las carpetas en su sitio, pero bueno, da exactamente igual. Aquí en trabajos, FreeCAD. Fijaros cómo aparece aquí sin nombre, ¿vale? Bueno, pues yo ahora le voy a dar nombre. Le voy a llamar prueba-FreeCAD. Así en ese orden, ¿vale? La extensión de FreeCAD en este caso sería esta, que con Sketcher no hemos guardado nada, con Part sí que vamos a guardar cosas, FCSTD. Tened en cuenta que esta extensión de FreeCAD es la misma para todos los bancos de trabajo. Esto lo comento para los que vienen de SolidWorks, Fusion y demás, que si haces un ensamblaje tiene una extensión, si haces una pieza tiene otra y si haces un plano tiene otra extensión completamente distinta. Esto facilita distinguir el plano de la pieza, del ensamblaje o del cálculo que sea, ¿vale? Aquí en FreeCAD pues no tenemos esa posibilidad de momento. Tanto un ensamblaje como un plano, como una pieza, como cualquier otro cálculo tienen la misma extensión. Entonces somos nosotros los que con el nombre podemos distinguir qué es cada cosa. Pues si esto fuera un ensamblaje, pues yo, por ejemplo, podría poner guión ensamblaje o la extensión que os dé la gana, ¿vale? Bueno, en este caso vamos a guardarlo así como prueba FreeCAD.fcstd. Le damos a guardar y fijaros como ahora ya ha cambiado, ¿vale? Ha cambiado. Ahora aquí tenemos prueba FreeCAD y aquí tenemos prueba FreeCAD, ¿vale? Eso es exactamente lo que quiere decir ese nombre de sin nombre, ¿vale? Que debemos de guardar nuestro archivo. Entonces nosotros sabemos que partimos
a ver dónde está el lápiz, nosotros partimos de lo que viene siendo... ¿Dónde está esto, hombre? Aquí. Mira que a estos de Microsoft ya les vale, ¿eh? Con la utilidad esta de escribir en pantalla, que para el ratón sí hay punto, pero para el lapicero pues no hay punto, entonces no sé dónde está el lapicero. Es una cosa que Microsoft nunca hace una cosa bien. Bueno, pues entonces nosotros aquí lo que tenemos es el fichero, ¿vale? El fichero, que es donde vamos a guardar absolutamente todo. Bueno, vamos a... Creo que voy a dejar de lado la tableta, porque si no sé dónde está el puntero, pues de poco me sirve. Y hacerlo con el ratón, porque estos de Microsoft, bueno, pues son la hostia. Bueno, lo dicho, partimos de un fichero, ¿vale? Un archivo que es el que va a contener todo. Luego nosotros debemos de ver que del fichero cuelga un cuerpo. Vale, vamos a ver qué diantres es esto, porque mucha gente dice, bueno, es necesario tener la pieza, porque yo había explicado que la estructura debería de ser crear una pieza, que la pieza es esta herramienta que tenemos aquí, que como podéis ver pertenece a la barra de herramientas genérica de todos los bancos de trabajo, pues yo puedo crear una pieza y dentro de esta pieza puedo crear o sea, meter el cuerpo, porque dentro de esta pieza yo puedo crear tantos cuerpos como me apetezca. Como podéis ver, solo dándole clic al icono azul, yo voy creando distintos cuerpos. Estos cuerpos yo puedo cambiarles el nombre. ¿Dónde les cambio el nombre? Selecciono y aquí en las propiedades yo puedo cambiarle, donde pone etiqueta, puedo cambiarle el nombre del cuerpo. Puedo escribir aquí lo que me dé la gana. También lo puedo hacer para la pieza. Puedo seleccionar la pieza y aquí en Label puedo cambiarle. Fijaros que estoy dentro de la pestaña Datos. Si cambio a vista hay otras cosas, ya iremos viendo. En Label pues puedo cambiarle el nombre a la pieza, ¿vale? Esta sería la estructura que nosotros deberíamos de llevar. Por desgracia, dentro del banco de trabajo ParDesign siempre nos parte de un cuerpo, ignorando completamente la pieza. No entiendo muy bien por qué hacen esto, pero bueno, vamos a explicar ahora la diferencia de uno y otro. Fijaros, yo voy a hacer doble clic sobre este cuerpo para activarlo. Ahora todo lo que haga va a ir dentro de él. Veis que se pone en negrita, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es añadir un cubo, sin más. Me vengo a esta herramienta de aquí de adición, fijaros que son amarillas y rojas, y voy a decirle que me añada un cubo. Me sale el sistema de coordenadas y los planos, y yo le digo que quiero que me lo ponga en planta. Y con las dimensiones que vienen por defecto. ¿Veis aquí las propiedades de la herramienta? La herramienta cubo y sus propiedades, ¿vale? Yo le doy a OK y automáticamente ya me ha creado el cubo. No os preocupéis si no habéis entendido cómo lo he creado. Ya más adelante lo explicaremos con más calma, ¿vale? Aquí ahora lo único que quiero es crear un objeto dentro de cada cuerpo para que veáis la ventaja de meter los cuerpos dentro de una pieza a no tenerlos dentro de una pieza. ¿Vale? Si yo ahora cojo, activo el cuerpo 001 y voy a hacer exactamente lo mismo, pero en vez de crear un cubo, pues voy a crear una esfera. Como podéis ver, me vuelve a salir otra vez y le digo que quiero dibujarlo aquí, en el plano en planta. Al seleccionarlo veis que los planos como que se amplían y yo ahora desde aquí pues puedo posicionar esa esfera. Puedo simplemente con la ruedita del ratón aumentar y disminuir su posición en X, en Y y en Z. En principio la voy a dejar ahí. Y en el cuerpo 002 vamos a añadir, en vez de una esfera, pues mira, vamos a añadir un cilindro, que es el que nos quedó en el medio. Le voy a indicar que lo quiero sobre el plano en planta, por tanto pincho en él. Y yo ahora pues puedo hacer las modificaciones que considere oportunas. Por ejemplo, voy a posicionarlo aquí. Y además voy a darle un radio más pequeño, no me interesa tan grande. Con un cilindro así, fijaros, también puedo cambiar su altura, ¿vale? Le doy a OK. Y bien, yo tengo 3 cuerpos, como podéis ver. Hay 3 cuerpos, exactamente los mismos que tengo aquí. Fijaros que dentro del cuerpo cuelga la operación, ¿vale? Ahora enseguida os voy a hacer una explicación de todo esto, no os preocupéis, ¿vale? Creo que va a quedar muy claro. Fijaros, si yo solamente tengo los cuerpos tal y como
me ofrece FreeCAD Part Design por defecto, solo los cuerpos, no me crea la pieza, esa tengo que crearla yo y meter los cuerpos dentro, ¿vale? O sea, me obliga a eso. Yo recomiendo enérgicamente que creéis la pieza y luego os explico por qué. Fijaros, si yo cojo y quiero mover los 3 cuerpos a la vez, yo no puedo porque voy a pulsar botón y no me da la opción de transformar. Solo puedo transformar uno por uno. Yo puedo transformar el cilindro y es que además fijaros que el cilindro se me transforma desde el 0, 0, ¿vale? Lo cual, bueno, pues es un poco coñazo, ¿vale? Sin embargo, si yo tengo los 3 cuerpos metidos dentro de una pieza, yo puedo coger la pieza, botón derecho y puedo transformar los 3 a la vez. Si os dais cuenta, puedo moverlos y puedo rotarlos los 3 a la vez, ¿vale? Esa es una de las importancias de tener todos los cuerpos metidos dentro de una pieza, porque FreeCAD es desde el principio multicuerpo, porque podemos tener dentro de una pieza muchos cuerpos, ¿vale? Lo que no tiene sentido es lo que tratan de hacer ahora y lo vamos a ir viendo poquito a poco. Bien, entonces una vez que tenemos clara la necesidad de tener una pieza, porque es que además si nosotros le damos propiedades a la pieza, todos los cuerpos heredan esas propiedades, me estoy refiriendo a materiales, a propiedades físicas, a multitud de cosas, ¿vale? Que nosotros podemos darle a la pieza, lo heredarían automáticamente todos los cuerpos, mientras que si solo tenemos cuerpos por ahí flotando, primero no tenemos un orden estructural y segundo, cada uno va a tener sus propias propiedades, con lo cual si queremos asignarle las mismas a todos, no nos va a quedar más remedio que ir uno por uno, ¿vale? De ahí que utilicemos la pieza. Entonces vamos a pasar aquí ahora a explicar realmente cómo va el tema de la estructura, ¿vale? Lo voy a hacer con el ratón porque con el ratón, como podéis ver, puedo ver el puntero donde voy a dibujar y con la tableta, pues no hay manera, ¿vale? A ver si Microsoft lo arregla de una puñetera vez, porque está muy bien que deje la aplicación gratuita, pero, coño, déjala bien, no la dejes a medias. Es una cosa de agradecer. Bueno, fijaros que en la estructura es la siguiente, ¿vale? Nosotros partimos de un archivo. Me va a costar un huevo escribir con el ratón, así que casi que voy a escribir... a ver si me acuerdo cómo era. Sí, contexto. ¿Vale? Nosotros partimos de un archivo que le podemos llamar como nosotros queramos. Este archivo puede contener tantas piezas, vamos a poner aquí esta estructura así, sin que se me salga del lienzo, ¿vale? Este archivo puede contener tantas piezas, pieza 1, vamos a poner aquí pieza 2, y bueno, y entendéis que aquí abajo tenga que ser pieza 3, ¿no? Tened en cuenta que estas piezas pueden tener el nombre que vosotros queráis, ¿vale? Dentro de las piezas, nosotros podemos tener tantos cuerpos como nos interese, ¿vale? Cada pieza puede tener tantos como quiera, ¿vale? Una pieza puede tener 1, otra puede tener 3, otra puede tener 2, otra puede tener 20, etcétera, etcétera. Luego explicaré qué son esto de las piezas y los cuerpos, ¿vale? Cómo podemos interpretarlo. Bueno, vamos a poner aquí, solo voy a escribir uno, ¿vale? Cuerpo, ¿vale? Aquí pues iría otro cuerpo, ¿vale? Pero como no tengo espacio porque sale un texto de un tamaño enorme, pues bueno, nos apañaremos. Dentro del cuerpo, a su vez, pueden ir tantas operaciones como nosotros queramos, ¿vale? Aquí, pues van a ir las operaciones. Voy a dejarlo así, opera, ¿vale? Con opera nos entendemos, ¿vale? Operaciones. Entonces, esta es la estructura que nosotros debemos de llevar. Dentro de un archivo podemos meter tantas piezas como nosotros queramos. Cada pieza puede contener tantos cuerpos como nos interese y cada cuerpo
va a tener las operaciones que necesite, ¿vale? Esa es la estructura. Ahora bien, vamos a hablar de cada uno. El archivo, obviamente, es el archivo que nosotros nos vamos a copiar y llevar a otro ordenador, si es necesario, ¿vale? Es el archivo que lo contiene todo. Yo creo que todo el mundo entiende lo que es un archivo, ¿vale? Ahí no hace falta explicar nada. Bien, ¿qué es la pieza? Nosotros debemos considerar como pieza aquella forma geométrica que esté de un solo bloque o se contemple como un único bloque, ¿vale? Esto no quiere decir que no pueda ser una pieza formada por varias piezas, ¿vale? Pero si están soldadas, pegadas, cosidas, con pasadores, tornillos fijos que no se pueden luego, o sea, lo típico de que le metes un perno, la tuerca y sueldan la tuerca para que eso ya no se suelte jamás, ¿vale? Es decir, se realizan uniones o métodos de unión de piezas para formar una única pieza, ¿vale? Bueno, pues esa única pieza se consideraría una pieza, ¿vale? Por tanto, así es como nosotros podemos interpretar lo que es una pieza y lo que son los cuerpos, ¿vale? Voy a eliminar esto de pantalla para poder seguir dibujando. Vosotros tened en cuenta que si nosotros aquí tenemos esta plancha y debajo tenemos otra plancha, ¿vale? Si nosotros lo soldamos por aquí, por ejemplo, ¿vale? Le metemos un soldado por ahí, o lo pegamos, o simplemente le metemos un pasador, ¿vale? Un pasador que nos une las dos piezas, ¿vale? Nosotros podemos considerarlo dos piezas, ¿vale? Pero tenemos esas dos piezas soldadas, pegadas, cosidas, con un pasador, con lo que vosotros queráis. Bueno, pues nosotros debemos de considerar esto como, como una única pieza, porque si la cogemos van a ir las dos conmigo, o sea, están unidas, por tanto se considera una única pieza, pero es lo que denominamos un multicuerpo. ¿Por qué? O multipieza, porque se trata de varias piezas que conforman una única pieza. Entonces a cada parte, ¿vale? Porque daros cuenta que aquí ahora mismo tenemos tres partes, incluso podríamos definir cuatro, porque el pasador obviamente se mete el bicho y luego esto, bueno, no, es la misma pieza. En este caso serían tres piezas, ¿vale? A cada una la podemos llamar body o cuerpo, ¿vale? Tened en cuenta que el body es cuerpo en inglés, ¿vale? Es decir, esta que tenemos aquí, vamos a poner el rojo, esta pieza que tenemos aquí sería un cuerpo. Esta otra pieza que tenemos aquí sería otro cuerpo. Y el pasador sería el tercer cuerpo. En conjunto, esos cuerpos forman la pieza, ¿vale? Así es como podemos nosotros entender el asunto. Claro, alguno dirá, bueno, pero es que eso que tú estás comentando viene a ser un ensamblaje. No es lo mismo. Fijaros que si nosotros tenemos por aquí, bueno, pues por ejemplo tenemos aquí, disculpad mi mano alzada con el ratón, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay. Imaginaros que nosotros tenemos aquí la biela manivela, ¿vale? Bueno, y aquí tenemos el pistón, ¿vale? Sí es cierto que si nosotros movemos, por ejemplo, la manivela, si movemos la manivela, obviamente como están unidas aquí por pasadores o por tornillos o por lo que diantre sea, pues claro, el cigüeñal va a querer venir conmigo y el pistón y todo lo que pertenezca al pistón también va a querer venir conmigo, pero tenemos una diferencia respecto a lo que os comentaba antes. Esto es posible desmontarlo y de mano no solamente es posible, sino que es necesario desmontarlo porque si se jode la biela debemos cambiarla, si se jode la manivela debemos cambiarla. Las gomas y demás historias que tiene aquí el pistón, pues cuando se desgastan hay que cambiarlas. Es decir, además entre las piezas hay juego o tiene que existir juego para que se produzca un movimiento. Si no, difícilmente, si todo está apretado al máximo, difícilmente va a poder producirse un movimiento porque generaría muchísimo rozamiento y se terminaría prendiendo fuego, ¿vale? Entonces es muy diferente un ensamblaje de piezas
a lo que viene siendo una pieza unida mediante cuerpos o formada mediante distintos cuerpos, ¿vale? Un ejemplo lo podemos tener en lo que viene siendo la biela. La biela nosotros podemos interpretarla de muchas maneras. Voy a intentar dibujar aquí una biela, pero bueno, no me va a salir muy bien, así que no me juzguéis. Vamos a intentar hacer lo que buenamente pueda, ¿vale? Voy a hacerla, vamos, lo más básico posible, pero bueno, para que entendáis, ¿vale? Más o menos. Bueno, aquí tendríamos el agujero y aquí iría la otra parte, más o menos, ¿vale? Luego, bueno, pues aquí iría la tuerca y aquí el tornillo que pasa de lado a lado y sale por ahí, bueno, un poco más mejor, ¿vale? Y aquí tendríamos la otra tuerca, por ahí sale el tornillo y aquí tendríamos la cabeza del tornillo y bueno, el tornillo pues iría por aquí. Obviamente por en medio pues tenemos un montón de cosas, ¿vale? Hay un montón de cosas, desde juntas de estanqueidad si las necesita, distintos métodos para evitar el rozamiento, en fin, todo lo que os apetezca. 50, es decir, la biela se puede componer o normalmente se compone de muchísimas piezas, pero nosotros podemos considerarla como un único objeto, porque en sí va a ir lo suficientemente unido para que no se suelte. Obviamente tiene que ir lo suficientemente unido para que la biela esta no se separe la culata de lo que viene siendo la biela. Si se separa, pues imaginaros la avería que puede ocasionar y el accidente, ¿no? Puede ser tremendo. Entonces nosotros podemos considerar la biela como una única pieza. Sin embargo, está compuesta de varios cuerpos, además de muchos, ¿vale? Entre tornillos, tuercas, en fin, gomas y demás historias, se compone de muchas partes, ¿vale? Entonces esto sería una pieza multicuerpo, ¿vale? Sería una pieza multicuerpo porque en sí es una pieza que está pensada para estar unida, para formar una única forma, ¿vale? No necesitamos en este caso desmontarla. En caso de que se estropee o se rompa, sería sustituir completamente la pieza, ¿vale? Tened en cuenta que cuando se hace un ensamblaje de una máquina, la que sea, me da exactamente igual, si hay que añadir una biela, esta se inserta ya entera con todo, como un único elemento, y de mano se llama biela, no se llama conjunto de piezas de biela ni nada de esto, ¿vale? Se llama biela. Y la biela se compone de muchas piezas, ¿vale? Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Las piezas que componen la biela entre sí no tienen que realizar ninguna función, como por ejemplo si tiene que hacer la biela en consonancia con otras piezas dentro de lo que puede ser un motor u otro mecanismo que necesite una biela, ¿vale? Es ahí donde debemos de diferenciar lo que es un ensamblaje de lo que es un cuerpo, perdón, una pieza multicuerpo, ¿vale? Por eso la pieza es siempre la que va de amarillo y los cuerpos son los que van de azules, ¿vale? Y ahora vamos a ver qué son las operaciones, porque alguno estará diciendo ya, hasta ahí llego, pero ¿por qué luego los cuerpos pueden llevar distintas operaciones? Bueno, fijaros, si nosotros teníamos aquí las dos piezas de antes, en este caso teníamos esta y debajo teníamos esta otra que estaba soldada, ¿vale? Las tenemos soldadas por aquí, ¿vale? Pues imaginaros que si yo ahora cojo un martillo y aplasto esta parte de aquí, de tal manera que la hago bajar así, ¿vale? Porque necesito esa inclinación, empiezo a darle hostias con un martillo ahí hasta cansar, hasta aplanar esta parte y dejarla así. Es decir, toda esta zona que estoy tachando aquí, me la cargo a martillazo limpio, ¿vale? A martillazo, si es posible. Bueno, depende del material, ¿no? Y de la fuerza y del empeño de cada uno. El caso es que eso que yo he hecho ahí es lo que se llamaría una operación. Es decir, es una modificación o una edición de la geometría o de las piezas que yo tengo en mi poder. Si yo, por ejemplo, cojo un taladro y le hago un agujero pasante de lado a lado a estas dos piezas para luego meter un tornillo, porque digo yo, no estoy seguro de que soldando esto vaya a quedar suficientemente fijo para los esfuerzos que tiene que emplear. Le voy a meter ahí
también, aparte de la soldadura, un tornillo. Bueno, pues si hago un taladro que pase de lado a lado, eso sería otra operación, ¿vale? Si ahora digo, esta esquina que me queda aquí saliente, estas dos esquinas, mejor cojo una lijadora y redondeo estos cantos, ¿vale? Redondeo estos cantos para evitar que corte o que pueda dañar a alguien en donde va a ir posicionada. Bueno, pues el aplicar ese lijado o ese devastado sería otra operación, ¿vale? Esas son las operaciones que nosotros vamos a ir colgando de los cuerpos, ¿vale? Las distintas operaciones. Como podéis ver aquí arriba, pues tenemos operaciones de redondeo, tenemos operaciones de chaflán, tenemos operaciones para quitar, para hacer taladros, para añadir, es decir, tenemos muchos tipos de operaciones, ¿vale? Esa es la estructura, en principio, que yo voy a promocionar y a promover a lo largo de todo el curso, ¿vale? Archivo, piezas en color amarillo. Tened en cuenta que nosotros podemos tener tantas piezas como nos apetezcan y luego dentro de las piezas nosotros podemos tener tantos cuerpos como nos apetezcan, y dentro de los cuerpos podemos ir añadiendo las distintas operaciones que nosotros queramos, ¿vale? Tened en cuenta que las operaciones es toda aquella modificación que hagamos sobre los cuerpos, ¿vale? Obviamente los cuerpos unidos forman una pieza, ¿vale? Lo que tenemos nosotros es siempre que intentar distinguir qué es una pieza, qué es un cuerpo y qué es un ensamblaje, ¿vale? Creo que lo he explicado y que puede quedar bastante claro. Obviamente es una cosa que no es ley, evidentemente no es ley, o sea, yo interpreto la pieza a mi manera y los cuerpos a mi manera. Puede venir otra gente y decir, bueno, pues yo no lo veo así. Yo veo, por ejemplo, en este ejemplo que puse aquí de estas dos piezas, dice, es que me da igual que estén soldadas, porque inicialmente yo utilicé o cogí dos bloques, lo cual considero que son dos piezas. Te lo compro. Es que no te lo voy a discutir porque yo tengo razón y tú tienes razón, ¿vale? Es un poco, bueno, pues como cada uno lo quiera interpretar. ¿Por qué os explico esto? Porque es una manera muy sencilla de poder entender la estructura del árbol. Porque si te pones a darle vueltas al asunto, entonces nunca llegas a conseguir entender cómo montar una correcta estructura de árbol, ¿vale? Te puedes perder porque si tú coges y dices, bueno, es que vale, yo cojo y hago esto como una pieza y esto como otra pieza, lo interpreto como piezas y meterías cada uno en, bueno, pues en un icono de estos amarillos, cada bicho en una de ellas, y dentro de ellas iría un body, porque el body es necesario. Tendría que ir el body con una y un body con la otra, ¿vale? Tendrías dos piezas, pero es que luego pasa el problema de que si esas dos piezas tienen que ir juntas y por tanto como una única pieza y por tanto las tengo que mover juntas y en todo momento interpretar como que son juntas, como que son una única pieza, si yo las he separado en piezas, no las voy a poder contemplar como una única pieza, porque le estoy diciendo al programa que son dos piezas, ¿vale? Me da igual que mentalmente yo diga sí, es que están soldadas y yo sé que aunque dibujé dos piezas, son separadas ya, pero es que el programa te las va a interpretar como separadas y cuando quieras hacer un ensamblaje te va a añadir una, no la otra. La otra la vas a tener que añadir aparte y así sucesivamente, o sea, va a ser bastante complicado, ¿vale? Entonces, desde mi punto de vista, la mejor manera de ver el funcionamiento del árbol y de las piezas es así, ¿vale? Todo aquello que tenga que ir como o que tengamos que interpretar como una única pieza, debemos de hacer una pieza y todo lo demás multicuerpos. Ahora, cuando interpretamos que son dos piezas totalmente separadas, como por ejemplo la manivela, la biela y el pistón, son tres piezas que luego tenemos que ensamblar. Entonces esas, cada una iría por separado, ¿vale? Bueno, esto es un poco lo que os quería comentar sobre la estructura del árbol, ¿vale? Es esencial que nosotros lo vayamos haciendo así y así es como vamos a hacer a partir de ahora. Tened en cuenta que tanto la pieza
como el body, cuentan con un sistema de coordenadas personales, ¿vale? Este sistema de coordenadas, si nosotros lo activamos, ahí lo podemos ver, ¿vale? Consta de los planos, ejes y demás historias, ¿vale? Esto nos va a ser muy útil para saber en todo momento dónde está posicionada nuestra pieza respecto al 00. Tened en cuenta que FreeCAD, para FreeCAD, el 00 es algo importantísimo, ¿vale? Voy a cerrar este... No, no lo voy a cerrar, simplemente voy a seleccionar todo y borrarlo. Le voy a decir que sí, ¿vale? Y voy a crear un cuerpo, ¿vale? Nosotros podemos partir del cuerpo tranquilamente, tal y como nos ofrece FreeCAD. Cuando nosotros iniciamos un nuevo archivo, él nos crea un cuerpo, no nos crea la pieza. No os preocupéis, podéis ir dibujando en el cuerpo sin ningún tipo de problema. Y luego, cuando ya lo tengamos hecho, podemos crear la pieza y meter los cuerpos dentro de la pieza. O sea, en todo momento nos va a permitir organizar nuestra estructura. Pero si ya desde el principio empezamos bien, mejor que mejor, ¿vale? Yo aquí cogería, crearía la pieza y arrastraría el cuerpo para dentro de la pieza. Y ahí ya tengo la estructura correcta. Fijaros, tengo mi archivo, dentro del archivo tengo la pieza, dentro de la pieza tengo el cuerpo y dentro del cuerpo van a ir las operaciones que yo voy a ir creando. Tened en cuenta que la pieza y el cuerpo tienen sistema de coordenadas. ¿Por qué? Pues porque la pieza puede estar orientada en un sitio y el cuerpo puede estar orientado de otra manera, ¿vale? Esto ya lo iremos viendo en sí cómo es. Lo que es un poco surrealista es que nosotros aquí ahora tengamos la posibilidad de añadir, por ejemplo, un cubo. Lo voy a añadir sobre el plano XY y lo voy a dejar ahí. Y yo ahora puedo, dentro de este cuerpo, puedo añadir otro cubo, ¿vale? Por ejemplo, en el plano XY y voy a moverlo un poco. Aquí, vamos a moverlo de tal manera que lo llevemos... ¡Epa! Que se me ha ido. Lo llevamos 43. Ahí está. Vale, para vosotros ahora yo os hago la pregunta. ¿Qué consideráis que es esto? ¿Es un cuerpo? ¿Es una pieza? ¿Son dos cuerpos? ¿Dos piezas? ¿Qué es esto? Esto nos permite hacerlo porque yo tengo activado aquí en preferencias, en editar preferencias, en Part Design, en donde tenemos apariencia de la forma, creo que es, no, es en general, perdón. Aquí en general yo tengo activado esto, ¿vale? Esa palomilla la tengo activada donde dice permite múltiples sólidos en el cuerpo de Part Design por defecto y es experimental. Pero lo que te está diciendo aquí es una mentira como una catedral, ¿vale? Porque no, sí, bueno, no, en sí es cierto. Permite múltiples sólidos dentro del cuerpo. No es una mentira, es correcto. Lo estaba leyendo yo al revés. Es justamente lo que te hace, ¿vale? Pero esto, desde mi punto de vista, es una cosa totalmente errónea, ¿vale? Porque nosotros consideramos pieza multicuerpo cuando dentro de una pieza nosotros tenemos varios cuerpos, ¿vale? Como por ejemplo así. He creado tres cuerpos que pertenecen a la pieza. Entonces, aunque en este y en este no tenemos nada, pero bueno, esto sería una pieza multicuerpo, ¿vale? Vale, si esto es una pieza multicuerpo, voy a borrar esos que creé. Entonces, ¿qué carajo es esto? ¿Vale? Es una pieza con un solo cuerpo y dentro del cuerpo tiene múltiples operaciones que generan sólidos. Eso no tiene ningún sentido, ¿vale? No tiene lógica, esto no hay por dónde cogerlo, esto son operaciones, no debería de ser así, ¿vale? Esto lo que debería de hacer es que cuando tú añades otro sólido, directamente dentro de la pieza te cree otro cuerpo, ¿vale? Con el sólido. Así sí. Fijaros cómo lo interpreta. Si yo orbito, haciendo clic con la ruedita del ratón orbito, fijaros desde dónde orbita. Orbita desde el centro de ambos, porque los considera un único elemento. No los considera separados. Y decís vosotros, bueno, ¿y qué más da eso, no? Pues fijaros,
Si yo ahora quiero utilizar la segunda herramienta de aquí, porque la primera ya la conocemos, si hacemos zoom así y clicamos sobre ella, nos centra absolutamente todo en pantalla. Pero la siguiente, que es bastante útil, solo funciona si tenemos las cosas bien organizadas. Si no las tenemos bien organizadas, como es el caso, no van a funcionar, ¿vale? Fijaros, si yo, por ejemplo, hago zoom y selecciono esta cara por decir algo y ahora hago clic sobre esta herramienta, me hace exactamente lo mismo que me hace esta. ¿Vale? No está funcionando esta herramienta, está haciendo la misma función que esta. Si os dais cuenta, me ha hecho lo mismo. ¿Por qué me ha hecho lo mismo? Pues me ha hecho lo mismo porque considera que esto es una única pieza. ¿Vale? Como considera que es una única pieza, eh, me la interpreta esta herramienta exactamente igual que esta. Veréis, voy a quitar el segundo cubo y voy a dejar únicamente ese. Y ahora lo que voy a hacer es añadir otro cuerpo dentro de pieza y aquí dentro de esta pieza voy a añadir otro cubo. ¿Vale? Ahora lo separo en cuerpos como tiene que ser, vamos. Voy a moverlo también una buena cantidad. Ahí está. Pero fijaros, también me orbita respecto al centro de ambos, porque me lo está interpretando como una única pieza. Eso en principio es normal, porque tenemos una única pieza que tiene dos cuerpos, ¿vale? Pero ahora, si os dais cuenta, dentro de cada cuerpo tenemos una operación que crea un sólido, añade geometría, ¿vale? Crea un sólido. En este caso, dos cubos. Ya por defecto vemos que ambos dos tienen distinto color. Eso ya nos está diciendo algo. Si os fijasteis anteriormente, tenían los dos el mismo color, ¿vale? Ahora tienen distinto color. Pero además, si yo me pongo así y le digo, selecciono esta cara y ahora utilizo esta herramienta, que esta herramienta lo que te hace es poner en pantalla el objeto que tienes seleccionado, ignorando todo lo demás. Fijaros que si clico aquí, automáticamente me centra en pantalla ese cubo. No me centra los dos. Para centrar los dos ahora tengo que utilizar esta. Hago clic aquí, como podéis ver, así sí que me centra los dos, ¿vale? Si yo selecciono este y hago clic en esta herramienta, automáticamente me pone centrado en pantalla ese cubo, ¿vale? Esa es la diferencia de buena organización y buena estructura a lo que en este caso los desarrolladores de FreeCAD están realizando que yo no entiendo, ¿vale? No sé si ellos lo entienden porque desde luego yo no lo entiendo, ¿vale? Yo desde mi punto de vista lo que tendrían que hacer cuando tú estás, por ejemplo, en el cuerpo 1, y ahora quieren añadir dentro de ese cuerpo otro cuerpo para que sea multibody, lo que tendría que hacer al yo marcarle aquí en el plano este es por algún lado salirte una ventanita diciéndote, vamos a crear otro cuerpo. Y lo que te haría sería crear un cuerpo 002 y dentro meter el box este. Pero creados de esta manera, como estamos viendo aquí, veis que cogen los dos la misma tonalidad, cogen los dos el mismo color, y es que esto es una, esto es una aberración, sin más, no tiene otro nombre. Es que es una operación que crea dos cubos. ¿Qué funcionalidad es la que tiene esto? ¿Qué puedo yo hacer con esto? Con esto no puedo hacer nada, esto no me sirve para nada. ¿Vale? Lo que me sirve es que me vaya creando cuerpos, como crea en este caso SolidWorks, como crea Fusion 360, como crea todo, y que cada cuerpo tenga sus operaciones, porque claro, ¿cómo diantres hago yo unas operaciones a este y cómo le hago otras operaciones distintas a este? Si no, es que no hay por dónde cogerlo. No voy a tener operaciones colgando de uno y operaciones colgando de otro. Lo voy a tener todo liado. Sí, es cierto, yo puedo seleccionar este y puedo coger y aplicarle ahí un redondeo. Vale, muy bien. Yo puedo seleccionar este otro y puedo aplicarle otro redondeo. Muy bien, vale, bien. Le he aplicado redondeos a los dos. ¿Dónde me cuelgan? Aquí. ¿Quién es el redondeo de quién? No tengo ni idea. Vale, sí, el último sé que hice este y el anterior sé que hice este. Hemos hecho solo dos redondeos, pero imaginaros que hacemos un montón de operaciones para conseguir piezas realmente complejas. ¿Qué operaciones pertenecen a qué objeto? No se puede saber, sería un caos, un caos. Y en muchas ocasiones tendrías
una operación que harías a este y en otras ocasiones tendrías una operación que harías a este, todo mezclado uno con otro. Sería caótico, ¿vale? Sin embargo, si lo tenemos, como os digo, separado, voy a borrar todo esto. Si lo tenemos, como os digo, separado por cuerpos, como es debido, pues entonces las operaciones que cuelguen de este cuerpo sabemos perfectamente de quién es. Fijaros, si yo cojo este redondeo y se lo aplico aquí, aquí, bueno, me está diciendo que tengo que activar el cuerpo, ¿vale? Eso es importante. Activo el cuerpo, doble clic, clico aquí, hago ese redondeo. Muy bien, activo este otro cuerpo. Selecciono ahí, a ver, selecciono ahí, aplico el redondeo, ok. Entonces yo ahora no tengo duda alguna de qué redondeo es de qué pieza, ¿vale? Fijaros que es muy sencillo averiguar de quién pertenece ese redondeo o esa hilera de operaciones, ¿vale? Así sería muy sencillo separado por cuerpos, pero lo que no tiene ni pies ni cabeza es que dentro del cuerpo tenga multioperaciones. Eso yo no le encuentro ningún tipo de sentido. No sé a dónde quieren ir por ahí. Yo creo que, bueno, pues es una confusión. Entiendo que antes o después se darán cuenta del error y es que lo único que tienen que hacer es no complicarse la vida. Que cada vez que añadimos dentro de un cuerpo algo separado, y cuando digo algo separado, si tú tienes un sketch aquí y pintas otro aquí, quieres extruir este, te lo extruye como cuerpo. ¿Quieres extruir este otro que está aquí en el otro lado del sketch? Bueno, pues ese otro te daría la opción de crear un nuevo cuerpo, como te hacen el resto de programas. No una operación extraña ahí colgando, que luego eso, bueno, pues a ver quién le pone cara cristiano a esa hilera de operaciones, no sé, yo no lo entiendo eso, no lo entiendo. Si vosotros lo entendéis, me lo explicáis, porque igual si alguien me lo explica, llego a comprenderlo, pero yo desde luego, con las nociones que traigo de SolidWorks, Fusion 360 y todos estos softwares, a mí esto no me encaja, ¿vale? No me encaja, es que todos son desventajas, ¿vale? Tener todo aquí tirado, operaciones para un box 01 y un box 02, todo aquí tirado. Y es que además es muy fácil equivocarse de primero aplicar la operación a este, luego aplicarla a la otra, y quedarían unas entremetidas dentro de otras. Y puesto que no podemos estructurar esto con carpetas ni cosas de estas, no tendría ni pies ni cabeza, ¿vale? El sentido que yo le veo es ese, que te vaya creando distintos cuerpos y dentro de los cuerpos que te vaya metiendo las operaciones. Lo que tienen que hacer son sketch que puedan ir metiéndose en los distintos cuerpos aunque pertenezcan a un cuerpo anterior. Eso es lo que tienen que ir haciendo. Yo desde luego lo que voy a enseñar es a trabajar así, ¿vale? Con cuerpos. Jamás voy a utilizar el multioperación este que lo bauticé yo, porque ellos lo llaman multicuerpo, pero eso no es un multicuerpo. Un multicuerpo obviamente es esto, ¿vale? Bueno, como visteis, esta herramienta que tenemos aquí lo que nos permite es hacer zoom sobre aquellos objetos que nosotros tenemos en pantalla. Si yo, por ejemplo, los he sacado de la vista, como podéis observar, yo puedo seleccionar el cuerpo 0, o sea, el primer cuerpo, y decirle aquí, céntrame ese cuerpo en pantalla, y automáticamente tengo centrado en pantalla ese cuerpo. ¿Que quiero el otro? Lo selecciono aquí, le doy clic a esta herramienta y automáticamente me viene el otro. Parece que no cambió, pero si os dais cuenta, el color es distinto, ¿vale? Con lo cual son los distintos objetos que tenemos, ¿vale? De mano podemos, aparte del color, podemos observarlo porque yo puedo aquí quitarle a este el redondeo. Entonces ahora tenemos uno de color lila sin redondeo, y si selecciono el otro y le digo que me lo centre, como podéis observar, tenemos un color marrón con el redondeo, ¿vale? Por tanto, cambia. ¿Que queremos todos los objetos en pantalla? Pues le damos al primero y automáticamente nos centra ambos, ¿vale? Estos sí son multicuerpos porque fijaros que yo puedo coger y ocultar uno, ocultar el otro, mostrarlos independientemente y además puedo transformarlos, ¿vale? Puedo transformarlos de manera que yo puedo moverlo para donde yo quiera, rotarlo, hacer lo que yo quiera con los distintos cuerpos que tengo en pantalla. Con las operaciones nosotros no tenemos opción de transformar, si os dais cuenta, ¿vale? Da igual cuántos objetos tengamos aquí colgando dentro de cuerpo,
da igual cuántos tengamos, no podemos operar con ellos de transformar ni de nada. Es que todos son desventajas el hacer esa opción. Yo, pues eso, hago un llamamiento a que los desarrolladores se den cuenta de que por ahí van muy mal, pero que muy mal, ¿vale? Porque nos van a dificultar enormemente todo, absolutamente todo. Bueno, vamos a hablar un poco sobre, para ir cerrando el vídeo, ya me he enrollado bastante, vamos a hablar un poco de la navegación dentro de lo que viene siendo ParDesign, porque ahora estamos en un entorno tridimensional, ¿vale? Tened en cuenta que el tema de la navegación va a depender de la configuración que nosotros tengamos puesta en FreeCAD. En este caso, hemos de fijarnos, vamos a poner el amarillo que se ve mejor, hemos de fijarnos en qué nos está contando este botón de aquí abajo, este. ¿Vale? Yo por defecto tengo puesto Blender, pero vosotros podéis tener cualquier otra configuración aquí. Como podéis ver, hay AutoCAD, hay Revit, hay Tinkercad y hay otro tipo de programas, ¿vale? Y de funciones. Por ejemplo, Touchpad, si estáis en un portátil, etcétera, etcétera. Dependiendo de pues la opción que escojáis, las teclas a pulsar y los botones en el ratón difieren, ¿vale? ¿Cómo podemos averiguarlo? Bueno, si nos paramos un ratito aquí encima del botón de Blender, os va a salir un cartel en donde os va a decir los botones y las funciones que desarrollan. A mí no me está saliendo porque me está saliendo por debajo de la ventana de captura, entonces no os lo puedo mostrar porque está por debajo de la ventana de captura. No obstante, voy a intentar mover esto. Si yo muevo esto, quieto. Si yo muevo esto así, esta mierda del Windows no me gusta nada. Si me pongo aquí ahora, veis ahí el cartelito. Aún así sale cortado, pero bueno, más o menos os podéis hacer una idea del cartelito al que me refiero, ¿vale? En vez de salir para arriba, sale para abajo. Bueno, es lo que hay. Vamos a volver a centrar esto en la pantalla, que es lo que estoy capturando. Ahí está. Bien, de todos modos esto podemos verlo desde otro lado que os voy a contar ahora. Si nos vamos a edición, dejadme minimizar esto. Si nos vamos a edición, preferencias, aquí dentro de lo que es visualización, el icono de visualización, tenemos un apartado que es navegación, ¿vale? Y dentro de navegación tenemos aquí concretamente, que esta es la parte digamos más importante para navegar, tenemos la navegación 3D y fijaros que aquí yo tengo puesto Blender, ¿vale? Pero aquí podemos elegir cualquier otra de las opciones que nos ofrece. Y aquí donde pone ratón nos va a dar las mismas opciones que el cuadro ese que os aparece cuando vais aquí a Blender, ¿vale? Nos dice que para seleccionar, pulsar el botón izquierdo del ratón. Para hacer un paneo, Shift y el botón central del mouse. Para hacer una órbita o una rotación, el botón central del ratón. Para hacer zoom, desplazar la rueda del ratón. Pero fijaros que si me cambio, por ejemplo, a CAD y me voy aquí, las opciones ya han cambiado. Os dais cuenta que las pulsaciones y las teclas son completamente distintas. Entonces tened muy en cuenta qué es la configuración que tenéis puesta aquí, ¿vale? A mí me gusta Blender porque estoy muy acostumbrado a Blender y Blender dejo. Vosotros, oye, el que esté acostumbrado más a AutoCAD o a Revit o alguna historia de estas, o el que no tenga más remedio porque tiene un portátil con un trackpad y no tiene ratón, pues no tendrá más remedio que poner aquí, pues touchpad, ¿vale? En este caso, yo voy a explicar las teclas para poder navegar por el entorno tridimensional con la configuración de Blender, ¿vale? Miráis si tenéis otra, qué teclas son. Más o menos va a ser muy parecido. Bien, para lo que viene siendo orbitar o girar las piezas, con hacer clic en el botón central del ratón, es decir, en la ruedita, y desplazar el ratón al mismo tiempo que mantenemos pulsada la tecla clic, como podéis ver, orbitamos, es decir, es como si estuviésemos girando las piezas, ¿vale? Tened en cuenta que yo tengo otra configuración aquí y os recomiendo ponerla, que sería esta que tenemos aquí, ¿vale? El estilo de órbita, ¿vale? Yo tengo puesto mesa giratoria. Por defecto
No sé si viene en trackball o en Turntable libre, ¿vale? Creo que es este último, el que viene por defecto. Estos son para mí muy inmanejables porque se te gira de una manera muy rara, muy enrevesada. No me gusta nada. Yo prefiero mesa giratoria, que es un poco como si nosotros girásemos la pieza. Lo otro es un poco como si voláramos alrededor de la pieza, ¿vale? En lugar de girar. Es una cosa muy rara. A mí no me gusta, pero bueno, es cuestión de gustos, ¿vale? El caso es que la tecla va a ser la misma, escojamos lo que escojamos, va a ser lo mismo. Yo tengo mesa giratoria y tengo puesto que siempre se gire o rote respecto al centro del objeto, ¿vale? No respecto al centro de la ventana ni arrastra el cursor. Pero vosotros podéis poner lo que queráis, ¿vale? Pero tened en cuenta eso, ¿vale? Porque luego alguno me dice, oye, es que yo orbito y a mí no me funciona como a ti, porque no tienes la misma opción que yo, obviamente. ¿Vale? Entonces lo dicho, pulsando la ruedita del medio nos orbita de esta manera, ¿vale? Luego si queremos panear, que panear no es otra cosa como que imaginaros que nosotros tenemos un folio en el que vamos a dibujar encima de la mesa, bueno, pues nosotros podemos poner la mano encima del papel y arrastrarlo por la mesa para moverlo a distintos puntos, ¿vale? Más cerca, más lejos, más donde me interese dibujar. Eso es un poco panear, ¿vale? Buscar, digamos, la parte del papel que me interesa donde voy a dibujar. Bueno, pues aquí para poder panear hacemos exactamente lo mismo. Hacemos clic en la rueda del ratón y sin soltar pulsamos la tecla Shift del teclado. ¿Veis cómo cambia de orbitar a esa flechita que nos indica mover? Bueno, pues aquí lo que podemos es mover para arriba, para abajo, ¿vale? Para arriba y para abajo. No tenemos mover en profundidad, ¿vale? Solo es para arriba y para abajo. Es mover el papel por pantalla, por decirlo de alguna manera. Cuando quieras soltar, sueltas y ahí está, ¿vale? Veis que es muy sencillo, ¿vale? Mover las cosas por pantalla. Pues, por ejemplo, te interesa trabajar en esta pieza, la mueves y luego la aumentas, ¿vale? Y así sucesivamente. Además, hay un par de... No, creo que han sido 3 usuarios que en los vídeos me han comentado, abajo en el pie, que comentáis muchos, por cierto, suelo leerlo todo, absolutamente todo, lo que no suelo es contestar a todo porque no me da la vida, pero leer lo leo todo, tenedlo en cuenta. Que os conteste o no ya es otra historia, pero lo leo. Tenedlo muy en cuenta. Bueno, pues lo dicho, 2 o 3 usuarios me pusieron un truco. Y este truco es que si pulsamos el botón izquierdo del ratón y el botón derecho del ratón a la misma vez, también podemos panear, ¿vale? A mí me resulta más engorroso que utilizar el Shift y la ruedita del medio. Porque como que pulsar 2 botones a la vez no sé, se me siente raro, pero es cosa mía, ¿vale? Pero tened en cuenta que podéis utilizar cualquiera de las dos funciones, la que mejor os dé. A mí, por ejemplo, me resulta más cómodo pulsar el Shift y la ruedita del medio. Hay a quien le resulta más cómodo pulsar los 2 botones, izquierdo y derecho, a la vez. Usad la que más rabia os dé. Las dos hacen lo mismo, ¿vale? Este truco, por ejemplo, pues lo comentaron 3 usuarios, si no me equivoco, en distintos vídeos. Yo tomé nota, por supuesto, yo siempre tomo nota de todo y luego lo voy soltando cuando me acuerdo. y, y no sé de dónde lo sacaron, porque entre las opciones de FreeCAD, pues no te lo dice por ningún lado. Ya visteis que aquí, en edición preferencias, si nos vamos aquí, te dice que paneo, Shift y el botón central del mouse. No te dice nada de que pulsando el botón izquierdo y el derecho del ratón también te hace lo mismo. No lo comenta, así que no sé de dónde lo sacaron. Me imagino que de algún foro o alguna historia, o por error, porque muchas veces por error descubres funciones que no están explicadas ni contadas en ningún sitio. Y por último, nos falta por tocar el zoom, ¿vale? El zoom se hace con la ruedita del ratón, ¿vale? Tiras la ruedita para adelante y te aumenta, tiras la ruedita para atrás o giras la ruedita para atrás y te disminuye, ¿vale? Lo bueno que tiene el zoom es que te lo hace allá donde tú tengas colocado el ratón. Fijaros, si ahora coloco el ratón aquí, pues me hace zoom respecto al donde yo tenga el ratón, ¿vale? Si yo ahora coloco el ratón aquí y hago zoom aquí, fijaros, todo se va al garete, ¿vale? Porque estoy haciendo zoom en una zona vacía. Bueno, lo tengo fácil porque hago clic aquí y automáticamente
me aparece, ¿vale? Bien, la siguiente herramienta que tenemos es una herramienta que nos permite orientarnos de manera rápida, ¿vale? Fijaros que nos da opciones a números. Esto funciona con el teclado numérico, ese que solemos tener a la derecha si es que tenéis un teclado con teclado numérico, porque yo, por ejemplo, el teclado que tengo es de estos chiquitinos inalámbrico, muy chulo, pero no tiene teclado numérico, entonces no me funcionan estas opciones, aunque hay veces que sí, pero no termino de entender qué tecla es la que me lo hace, porque si pulso uno, mira, sí, por defecto, aquí me funciona y sin embargo en Blender no sé por qué, ¿vale? 2, 3, 4, 5 y si pulsas el 0 te vuelve a la perspectiva, ¿vale? Es muy cómodo de pulsar los números y memorizarlos para cambiar de vista, ¿vale? Lo que te hace es cambiar de vista. Desde una isométrica, el 1 sería el alzado, es decir, visto de frontal, el 2 no me lo sé de memoria, así que me vais a disculpar. El 2 te ve desde arriba la pieza, ¿vale? El 3 te lo ve desde la derecha, ahí lo veis. El cuarto te lo ve desde posterior, desde la parte de atrás, pulsas el 4 y te ve desde la parte de atrás. El 5 te lo ve desde abajo, ¿vale? Por debajo de la pieza. Y el 6 te lo ve desde la izquierda o te lo pone desde la izquierda, ¿vale? Y por supuesto el 0 te lo pone en perspectiva, ¿vale? Es una manera cómoda. Por ejemplo, si dices quiero dibujar en el frontal, pulsas, pues me equivoqué, era el 1, sí, el 1, pulsas el 1 y dibujas desde el frontal. ¿Que quieres dibujar desde planta? Pulsas el 2 y estás en planta. Fijaros el redondeo cómo se ve, ¿vale? 1 desde el frontal, 2 en planta, ¿vale? Suelen ser los que más solemos tocar, así que si os aprendéis los números, pues podéis orientar la vista de una manera muy cómoda. Si no, pues venís aquí y escogéis la que os dé la gana, por ejemplo desde la derecha, ¿vale? Para eso está este icono aquí. Yo prefiero aprenderme los números. Lo que pasa es que pensé que no me iban a funcionar como me ocurre en Blender. En Blender no me funcionan. Debe de ser que tengo que activar alguna cosa. Ya miraré. La cuarta herramienta, esta herramienta la han añadido nueva, ¿vale? Esa es nueva. Y esa herramienta es muy poderosa, pero que muy poderosa. Voy a añadirle aquí un chaflán. Clico aquí. Vaya por Dios, no estoy en el body que tengo que ser. Activo el body y añado el chaflán. Ahí está. ¿Vale? Tenemos ese chaflán. Bien, como visteis, yo puedo coger y bien eligiendo aquí la vista. O bien con las teclas yo puedo ponerme en frontal, puedo ponerme en planta, puedo ponerme donde me dé la gana, ¿vale? Pero ¿qué ocurre si yo quiero poner esta cara, esa que he puesto en rosa? Quiero ponerla frontal a la pantalla. Quiero que se reoriente de tal manera que quede frontal a la pantalla. Bueno, pues eso es lo que me hace esta nueva herramienta. Yo selecciono esa cara y le digo, oye, pónteme frontal a la pantalla y automáticamente me reorienta la vista para que esa cara quede paralela a la pantalla, ¿vale? Para poder yo dibujar cómodamente sobre esa cara, porque antes que no teníamos esa, voy a pulsar el 0 para ponernos en perspectiva, antes que no teníamos esta herramienta, pues si queríamos poner esto paralelo a la pantalla para para hacer cualquier función o cualquier historia, teníamos que estar haciendo aquí milagros para poder poner eso lo más parecido o lo más cercano a la pantalla. ¿Os acordáis con las curvas estas libres del banco de trabajo curves? Eso se lo estoy diciendo a los que están en el apartado de miembros, que para poder poner tangente sobre esa curva necesitábamos poner la orientación de la pantalla. Y había explicado yo un plugin que había por ahí, ¿cómo se llama? Un add-on que había que te permitía más o menos hacer esto, pero no era muy bueno, la verdad, no era muy bueno. Bueno, pues ahora tenemos esta función, ¿vale? Que cualquier inclinación rara que tengamos por ahí la podemos poner paralela a la pantalla. Viene muy bien, la verdad que esta herramienta es muy buena
y que vamos a usar en muchas ocasiones, ¿vale? La siguiente que nos encontramos, ya veis que está separado por una barrita, porque hasta ahora era un poco la navegación y la orientación de las vistas, pero ahora ya nos viene, digamos, la representación, cómo queremos nosotros ver las cosas en pantalla, ¿vale? Esto viene siendo más configuración que otra cosa, pero bueno. Fijaros que por defecto está puesto en estilo de dibujo, ¿vale? Y vemos que se ven las piezas sombreadas con un color y luego lleva las aristas de color negro, ¿vale? Porque así viene configurado por defecto. Pero nosotros aquí podemos cambiar el estilo en el que nosotros queremos que esto se vea. Por ejemplo, podemos elegir puntos. Si elegimos puntos, fijaros que nos cambia las piezas por las esquinas, nos muestra nada más que los puntos. Podéis decir, ¿y eso para qué vale? Bueno, pues esto es muy útil para seleccionar puntos, ¿vale? Para seleccionar puntos esta herramienta es brutal. Luego tenemos el modo alambre, veis que se ve a través de ello, ¿vale? Y bueno, pues en fin, es otra manera de representar. Decís, ¿para qué puede servir esto? Pues esto es muy útil también porque me permite seleccionar, por ejemplo, esa arista de ahí atrás, esa de ahí atrás o esa de ahí atrás, que de otra manera, si estoy en cómo es, no la puedo seleccionar. Si os dais cuenta, no puedo seleccionar la arista de atrás, ¿vale? Porque me la tapa las caras o las tapas de adelante, ¿vale? Entonces, con esta función yo ya puedo acceder a ellas. Más opciones que hay, bueno, pues hay línea oculta, ¿vale? Que aquí digamos que nos muestra los triángulos de los que se compone, en este caso, mi pieza. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, esto me sirve más que otra cosa como orientación a la hora de exportarlo luego a Blender o exportarlo para imprimir en una impresora 3D. Voy a ver los triángulos en los que se va a convertir la pieza que yo he hecho, ¿vale? Es un poco informativo. Utilidad, la verdad, que no tiene mucha. Luego tenemos un modo sin sombreado. Si os dais cuenta, es muy parecido al primero, pero todas las caras se ven del mismo color. No notamos luz, ¿vale? Si os fijáis aquí, sí, aquí hay como que la luz incide por este lado, aquello está más en sombra, este está un poco menos en sombra, este menos y este tiene como más luz, ¿vale? Digamos que esta opción tiene luces, sin embargo, sin sombreado le elimina las luces y todo se ve de un mismo color. Bueno, ¿para qué puede servir esto? En muchas ocasiones para ver detalles que te pueda estar ocultando las sombras, ¿vale? No tiene otra utilidad. Luego tenemos el modo sombreado. El modo sombreado, bueno, pues es con las luces, pero sin las aristas, ¿vale? Esta también es bastante útil porque las aristas esas en muchas ocasiones no te dejan ver bien la continuidad de la pieza o los acabados, el suavizado, los brillos, ¿vale? Las aristas a veces quedan chulas, pero en muchas ocasiones te ocultan realidades que luego te das cuenta, hostia, si esto no coincide o no hay la continuidad que yo buscaba y cómo no me di cuenta, pues porque había una arista negra por el medio que te impedía ver eso, ¿vale? Luego tenemos el modo alámbrico, que bueno, el modo alámbrico es con el que viene por defecto, es el cómo es. ¿Vale? El modo como es el modo alámbrico, no hay ningún tipo de diferencia. Que como veis, se ve el alambre, ¿vale? Y al mismo tiempo se ve la superficie y sombreada, ¿vale? Son distintos métodos que puedes ir cambiando según necesidad, ¿vale? Según vayas trabajando y necesites seleccionar uno u otro o ver uno u otro, vas a ir cambiando, ¿vale? La siguiente opción que tenemos es una opción que llevábamos pidiendo desde hace millones de años, que es un filtro para poder seleccionar. Yo cuando la vi, pues tiré hasta saltos de alegría, porque dije, por fin vamos a poder seleccionar las cosas decentemente en FreeCAD. Pues cabezazos contra la mesa cuando la probé, porque no funciona bien. No funciona bien. ¿Para qué servía esta opción? Bueno, pues esta opción, cuando nosotros queríamos seleccionar un vértice, en muchas ocasiones, en muchísimas, fijaros, ahora me es bastante fácil seleccionar los vértices, pero si hay algo por medio, cualquier plano, cualquier historia, ya no me deja seleccionar el vértice. Fijaros, vamos a poner un ejemplo. Voy a colocar un plano y voy a colocarlo sobre esta cara. Sobre esta cara me tapa ese vértice de ahí. Entonces, fijaros, si yo quiero seleccionar el vértice,
Estos de aquí sí, porque todavía están los vértices por delante del plano, pero esos otros que están ahí no hay manera de poder seleccionarlos, ¿vale? No hay manera, no puedo seleccionar esos vértices, ¿vale? Ni tampoco la arista, no me deja seleccionar nada. Bueno, claro, pues decíamos, vale, cogemos, desplegamos aquí y le decimos, seleccióname solo vértices. Bien, solo vértices, pero no hay tutía tampoco. No puedo seleccionar los vértices. Tengo que ocultar el plano. Claro, aquí no pasa nada. Dices, oculto el plano y ahora ya puedo seleccionar los vértices. Sí, pero en otras ocasiones lo que tengo por delante no es el plano, es una cosa que no puedo quitar o lo que sea, ¿vale? Pues no me deja seleccionar. Es decir, esta función no sirve para nada. ¿Por qué no? Porque estás intentando, mira, aquí quieres seleccionar la arista, muy bien, te selecciona la arista, quieres seleccionar el vértice, cambias para el vértice, ahí te lo selecciona bien, pero os puedo asegurar que allí donde no selecciona bien, esta herramienta no te va a ayudar tampoco, ¿vale? Te permite filtrar por vértices, por aristas, por caras o todo, ¿vale? Todo es como viene por defecto, te permite seleccionar cara, te permite seleccionar arista y te permite seleccionar vértice, ¿vale? Bien, eso está muy bien. Ahora tú puedes filtrar, decir solo aristas, ¿vale? Pues mira, no puedo seleccionar cara, no puedo seleccionar vértice, puedo solo seleccionar arista, me bloquea la arista. El problema es cuando tú no puedes seleccionar ninguna. Esto debería de ayudarte porque ahora tenemos el plano delante. El plano se supone que es una cara o lo interpreta como una cara. Fijaros que si yo cambio aquí filtro a caras, me deja, no, pues en este caso no me deja tampoco seleccionar el plano. Y si pongo todos, ahora sí, me deja seleccionar el plano, ¿vale? No lo interpreta como cara, no sé cómo que lo interpreta. Pero bueno, el caso es que si yo filtro y le digo solo quiero seleccionar vértices, joder, debería de permitirme seleccionar los vértices, pero como está el plano delante, no hay manera de seleccionar los vértices. Entonces, ¿cuál es la utilidad de esta herramienta? No lo sabe ni el que lo hizo, ¿vale? No lo sabe ni el que lo hizo. Por tanto, bueno, pues queda explicada. Utilizar, no la vamos a utilizar porque no sirve para nada. En una palabra, no sirve para nada, ¿vale? Si cualquier cosa que hay por delante ya me impide que el filtro actúe, no sé cuál es la utilidad del filtro, porque precisamente la utilidad del filtro es esa, que me filtre lo que tengo por delante para poder seleccionar única y exclusivamente vértices o aristas o caras, ignorando completamente todo lo demás. Si este plano no lo considera una cara, tampoco lo considera un vértice, ni tampoco lo considera una arista, ¿por qué demonios no me permite seleccionar los vértices? No tiene sentido, ¿vale? Como no tiene sentido, pues esta herramienta, en fin, seguimos como estábamos, ¿vale? Bueno, de esta herramienta que tenemos aquí ya hablaremos porque es un poco rara y ya os explicaré cuando vayamos teniendo el árbol. En sí nos permite avanzar y retroceder por el árbol, ¿vale? Y arrastrar y bueno, y hacer una serie de cosas dentro de lo que viene siendo el árbol, ¿vale? Y actualizar el árbol en sí, ¿vale? Eso es lo que nos permite esta herramienta. Pero ya la veremos más adelante. Y la última, la Measure, esta es la que nos permite hacer mediciones de nuestras piezas, ¿vale? La explicaremos más adelante, pero ahora por darle cierta explicación, ¿no? Si pinchamos en ella, bueno, no sé por qué ahí me corta la pieza, no sé qué hace ahí, ¿vale? Eso no debería de hacerlo. Bueno, pues mira, se me ha ido todo al garete. Bueno, no sé qué está pasando, ¿vale? Se le ha ido literalmente la olla, se le ha ido. Bueno, y tanto que se le ha ido la olla. Madre mía. ¿Por qué demonios al seleccionar la herramienta de medición? A ver, voy a ocultar este y dejar única y exclusivamente este. Parece ser que esta herramienta no funciona muy bien con el multicuerpo. Me da la sensación. Bueno, ahora sí. Bueno, no sé qué es lo que había pasado. No tengo idea. Bueno, como veis, la herramienta esta, al clicar en ella, me sale aquí el panel de configuración de la herramienta, en donde yo en modo puedo elegir qué es lo que quiero hacer.
¿vale? Medir una distancia libre, un ángulo, una longitud, una posición, un área, un radio, un centro de masas, son las opciones que me permite. De todos modos, yo no necesito elegir aquí para nada lo que quiero medir. Simplemente yo toco en pantalla lo que quiero medir. Yo, por ejemplo, quiero medir la longitud que tiene esta arista de aquí. Clico en ella y automáticamente me pone ahí su longitud, ¿vale? Además tengo la opción de resetear para poder medir otra cosa, por ejemplo, la longitud de esta línea. Curiosamente mide 10 también. Puedo resetearla para medir, por ejemplo, la longitud de esta otra. Puedo ir reseteando para ir midiendo distintas longitudes, ¿vale? Pero también puedo guardar, ¿vale? Si yo le doy a guardar, fijaros que me resetea la herramienta, pero me deja la medición aquí. Me la deja ahí para yo tenerla ahí como referencia. Yo ahora puedo marcar esta otra y veis que, bueno, pues en este caso mido esa de ahí, pero me ha guardado esta. Si yo le doy a resetear, me elimina esa, pero la que he guardado no me la elimina. Ahora mido esta, ahí me queda. Si le doy a guardar, también se queda guardada esa. Mido esta, ¿veis? Ahí están las tres. Reseteo, las que he guardado se quedan ahí. Fijaros que las que he guardado me crea una carpeta aquí en el árbol de operaciones, aparte de mi pieza, fuera de la pieza, que se llama Measurement. Si despliego, tengo aquí las dos medidas que yo he tomado. Puedo ocultarlas cuando a mí me dé la gana o incluso puedo borrarlas si ya no las necesito. En este caso, bueno, para poder borrarlas debemos de cerrar aquí, claro está. Si tenemos una operación abierta, no nos va a dejar hacer nada. Tened eso muy en cuenta, ¿vale? Siempre que tengamos una operación abierta aquí para configurar, no nos va a dejar hacer nada en pantalla, ¿vale? Ahora ya sí puedo borrar estas dos mediciones, ¿vale? Pero la herramienta de medición no se queda solo ahí, sino que, por ejemplo, si yo quiero medir el radio que le di aquí a este empalme, pincho en él y como podéis ver me dice que tiene un radio de 1. Tened en cuenta que nuevamente puedo guardarlo para que quede ahí como referencia, ¿vale? O resetear para medir otra cosa. Puedo medir, por ejemplo, el ángulo que hay entre esta arista y esta otra, ¿vale? En este caso podemos observar que son 135 grados. Nuevamente puedo guardarlo si así lo deseo, ¿vale? O resetear. También puedo medir la distancia que hay entre esta cara y, por ejemplo, esta otra de aquí. Veis que hay 52 exactos, ¿vale? Esto es una distancia, ¿vale? No es lo mismo que, por ejemplo, si mido esto, que veis que él lo considera una longitud, porque es la longitud de una pieza. Lo otro es una distancia, ¿vale? Y también me permite, por ejemplo, seleccionar esta cara y me da su área en milímetros cuadrados y así sucesivamente, ¿vale? Tenemos esa herramienta de medición que es muy potente, la verdad que esa sí que se la han currado y esa sí que merece toda nuestra admiración. A ver, todo merece nuestra admiración, pero obviamente aquello que está mal pues debemos señalarlo, no hay otra, ¿vale? Tened en cuenta que esta herramienta está muy bien, pero en sí, por defecto, no la necesitamos, salvo que vayamos a algo muy en concreto, que en este caso es dejar en pantalla esa medición. Por ejemplo, si yo clico aquí y quiero dejar en pantalla esa medición y que quede guardada ahí en esa carpeta, puedo utilizar esta herramienta. Pero si realmente lo que quiero es medir, no necesito ir a esa herramienta para nada, porque con solamente tocar la arista, fijaros que aquí abajo, ahí abajo, me da exactamente la longitud que yo quiero, sin recurrir a ninguna herramienta ni tener que entrar dentro de nada, ¿vale? Con solo pinchar en la arista, fijaros aquí abajo cómo me da la longitud. Si quiero el ángulo, también me funciona. Fijaros, si cojo el ángulo de esas dos aristas, me dice el ángulo y también me dice la suma de ambas longitudes, es decir, la longitud de esta línea, que son 5, más la longitud de esta otra, que no sé cuántos son, serán 7 o yo que sé por ahí, no, algo menos. Me dice la suma de ambas, ¿vale? En principio, aunque la suma esta no me parece que sea una suma muy coherente. ¿Cuánto mide esto? Son 7 y pico. Y si añado esto,
Sí, bueno, sí, vale, está correcto, es la suma. Estaba yo flipando. Pensé que estaba sumando mal, pero no, no, sí está sumando bien. Veis que nos da el ángulo y la suma de las longitudes de ambas, ¿vale? Y si queremos medir la distancia que hay de esta cara a esta otra, solamente seleccionamos las dos caras y aquí abajo fijaros que nos da los 52 milímetros de distancia, ¿vale? No necesitamos acudir a la herramienta para nada. Si selecciono el redondeo, también me dice su radio. Y si selecciono la cara, también me dice su área aquí abajo, ¿vale? Esto es muy, muy, muy cómodo. ¿Para qué la herramienta? Bueno, pues la herramienta, como podéis observar, nos sirve para ir guardando esas mediciones y dejarlas aquí guardadas, ¿vale? Para consultar después o para indicarle a cualquier, bueno, pues otro técnico que vaya a ver tu trabajo, sin más, o a modificar tu trabajo, ¿vale? Que tenga una referencia en pantalla, porque tened en cuenta que podéis moverlo para donde os dé la gana y según vais haciendo zoom o moviendo, pues esa medición queda ahí, pudiendo ocultarla o borrarla cuando os apetezca, ¿vale? En sí, la herramienta no difiere en nada de lo que nos aparece aquí abajo. Sería lo mismo, ¿vale? Solo que esta nos permite, pues eso, guardar esas mediciones, ¿vale? Es la única diferencia que hay entre ambas, si no recuerdo mal, ¿vale? Puede haber alguna cosita así más, pero no me suena. No me suena que haya más nada, ¿vale? Hombre, sí que te permite en cierto modo elegir aquí qué es lo que quieres medir, ¿vale? Por ejemplo, si dices quiero medir un radio, bueno, pues tienes que ir lo marcas y tienes que ir al radio, pero bueno, es un poco absurdo porque por defecto ya lo marcas y ya te lo mide, o sea, no tiene mucho más, ¿vale? Y el close, bueno, pues nos termina la herramienta, ¿vale? Cierra la herramienta. Y bueno, pues vamos a dejar el vídeo aquí. Espero que os haya gustado esta pequeña introducción a ParDesign. Y en los próximos vídeos vamos a empezar ya a ver todas las herramientas que nos ofrece en este caso ParDesign y a empezar a trabajar ya en serio. Vamos a ir haciendo piezas y bueno, y a trabajar porque ahora vamos a ver ParDesign. ParDesign lo vamos a ver bastante rápido, pero luego vamos a empezar a hacer prácticas y prácticas y piezas y piezas y piezas hasta que nos salgan las piezas ya por las orejas. Pero de esas piezas vamos a querer sacar los planos con TouchDraw y vamos a querer hacer ensamblajes con Assembly y vamos a querer hacer CAD/CAM y vamos a querer hacer cálculos finitos y vamos a querer hacer muchas cosas con todo eso que vamos a ir diseñando, por supuesto, elementos de sujeción y un montón de cosas más que vamos a ir viendo poquito a poco. Así que, bueno, pues nada, lo dicho, lo dejamos aquí y continuamos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima, amigos.